Quiero invitarte a abrir tu Biblia allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde el verso 14 al versículo 16. La Biblia dice que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. El texto está haciendo referencia a la última cena que Jesús comparte con sus discípulos, con sus amigos, y deja en descubierto el anhelo de Jesús de ese momento. Está rodeado allí por sus amigos y hay una mezcla de alegría por el momento, pero también hay un momento en el que Jesús está quizás acongojado. Vendrán a su mente los recuerdos del llamado a cada uno de ellos. Quizás Jesús se acordará de los primeros pasos de sus discípulos. Sabe que lo que viene es difícil, pero esa última cena va a marcar el corazón de cada uno de los muchachos allí reunidos. El ministerio de Jesús fue intenso. Caminatas interminables de una ciudad a otra, largas horas de vigilias, desvelos, multitudes que se agolpaban permanentemente alrededor de él, la gente que quería tocarle, la gente que quería abrazarlo. Hubo gente que se oponía al ministerio de Jesús y escribió Juan que si pudiésemos escribir todas las cosas que Jesús hizo, la verdad que no entrarían los libros para poder registrar todo lo que hizo Jesús. Y llega este momento cúlmine de su ministerio y todo lo que va a acontecer por delante va a marcar un antes y un después en la historia. De hecho, todo lo que pasa antes de esa cena no sería trascendente si no existiese la cruz. Y allí cuando Jesús está sentado junto a sus amigos, Jesús podría haber terminado su ministerio con un gran cierre de campaña. Quizás como hoy en día más de algún político lo hace, con una gran final allí previo a las elecciones y convoca a las multitudes y da su discurso final, y se podría haber llevado a la cruz la aclamación de aquellos que por lo general lo rodeaban, se podría haber llevado a la cruz el aplauso, los gritos de júbilo, pero él decidió quedarse junto con sus amigos y pasar la última cena, la última noche con ellos en el anonimato, en la intimidad, con los elegidos. Y la Biblia dice que esa noche se celebraba la Pascua. Y saben que la Pascua de los judíos, la cena de la Pascua de los judíos era bien particular, era una cena muy parecida a la que nosotros tenemos en Navidad. La mesa llena, no saber a dónde poner los platos, empiezan a llegar los platos y no sabemos, la variedad, y no será porque ya está llegando la fecha, pero empezamos a calcular dónde ponemos los sanguchitos de miga, entramos a calcular y de pronto siguen desfilando los platos de la cocina y hacemos lugar y corremos una cosa y otra. La Pascua de los judíos tenía que ver con mucha comida sobre la mesa. No podía faltar el cordero, no podían faltar las hierbas amargas, no podía faltar el pan sin levadura, pero era acompañado por muchísimas otras cosas. Lo único que no se les permitía eran ciertos cereales o derivados del cereal fermentados, pero las mesas eran bastante abundantes. Y seguramente ustedes, al igual que yo, habrán visto que en esos momentos las mesas eran muy diferentes a lo que hoy en día tenemos o acostumbramos en nuestros hogares. Las mesas tenían algo así como 30 centímetros de alto, no se podía meter las piernas para abajo, comían sentados sobre unas alfombras que se ponían alrededor, algunos quizás hasta recostados. Por eso la costumbre de lavarse las manos antes de comer y también la de lavarse los pies. Era una cuestión higiénica. Imagínense que alguien se sentaba al lado suyo caminando por el desierto, los pies quedaban cerca de la persona que usted tenía al lado. Por consiguiente, la costumbre era lavar manos y lavar pies. Pero saben que hace un tiempo, en una de las reuniones que compartíamos con los adolescentes de la congregación, invitamos a una estudiante de nutrición y quiero leer lo que ella comentaba, porque nos decía que cuando comemos
La comida tarda 20 minutos para ir del estómago al íleon, que es la última parte del intestino delgado, causando la liberación de una hormona llamada leptina, que le dice al cerebro que estoy lleno. Entonces, ese es el motivo por el que debemos comer despacio. Y quizás alguna esposa ahí está codeando al esposo, o algún esposo le está diciendo a la esposa, bueno, ¿me entendés, amor, que a veces la hormona se demora un poquito y tengo que comer un poquito más? No me llega la información al cerebro y sigo comiendo hasta que la hormona me avisa. El tema es que lo que Jesús prepara con sus discípulos no es una cena, algo rapidito. Jesús no calienta las sobras del mediodía. Jesús esa noche decidió que el encuentro sea intencional, que el momento dure todo lo que tenga que durar, porque era el último tiempo que él iba a compartir con sus muchachos. Era un tiempo exclusivo de ellos. Quería dedicar tiempo de calidad con sus discípulos, con sus amigos. Y saben que ese encuentro tenía como característica principal lo que Jesús iba a volcar en el corazón de los discípulos. Por un lado, consolidar lo recibido, corrigiendo lo que sea necesario, por supuesto. Por otro lado, profundizar el tiempo de la intimidad, pero también, por otro lado, entregarles las estrategias para lo que viene. ¿Les suena conocido? En este tiempo de pospandemia necesitamos más que nunca recibir eso de parte de Dios. Y saben que en esa cena, en ese momento de cena, quizás abrazados, quizás entristecidos, dice este texto de Lucas, que es el que mayor énfasis pone en la última cena, que en un momento Jesús habla acerca de quien le iba a traicionar y Judas pega el portazo y se va. Pero no queda solamente ahí, sino que en ese momento también comienza una conversación entre los apóstoles. Y el evangelista le da un marco muy especial, porque después de ser ministrados en lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, dice el texto en Lucas capítulo 22, verso 24, además, esto es después de celebrar la Cena del Señor y de compartir el pan, la copa, dice el texto, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Como nunca antes en la historia, Dios está levantando su iglesia por encima de los ministerios. Como dijo el pastor el fin de semana, incluso esto va por sobre los carteles denominacionales. Dios está levantando firmemente una iglesia que en este tiempo específicamente no va a estar centrada en un ministerio puntual, en un ministerio específico, no va a estar centrado en quién conduce el evento más multitudinario, ni quién se autoglorifica por la cantidad de vistas que tienen sus mensajes cada fin de semana. La frase de Jesús, pero entre ustedes no será así, o como dice Reina Valera, más entre vosotros no será así, sigue resonando hasta el día de hoy. La iglesia de los últimos tiempos, la iglesia pospandemia, será una iglesia que entendió que lo llena todo con la gloria de Dios. Será una iglesia que entiende que en cada lugar a donde la iglesia llega, entiéndase los ámbitos sociales, la política, el deporte, la cultura, la ciencia, la educación, la salud, a donde la iglesia llegue, ahí va a llegar el poder transformador de Jesucristo. No será la iglesia pospandemia una iglesia que se caracteriza por los ministerios resonantes, sino por aquellos hombres y mujeres que van a llegar a afectar cada una de las esferas sociales en las que se mueva. Por fin la iglesia habrá entendido que la gente no llega a conocer a Dios por entrar a un edificio y participar de un encuentro, sino que habrá entendido de que cada cristiano es iglesia donde está. Por fin quizás muchos van a poder entender de que su líder no es quien tiene que predicarle al vecino, al amigo, no es el pastor el que tiene que orar por la enfermedad de tu vecino, de tu pariente, sino que cada uno de nosotros, como Jesús lo estaba enseñando, somos responsables de ser esa iglesia que representa a Cristo a donde Él nos envíe. Es nuestra responsabilidad. Y saben que si
ustedes y yo somos la iglesia, Cristo es el esposo, Cristo es el amado. Y saben que la iglesia y el amado son uno. Entonces, cuando la gente, ve a la iglesia, te ve a vos, te ve a mí, debería estar viendo a Jesucristo. La iglesia post pandemia es la que entendió que los desafíos por venir están en la intimidad de la última cena y que estamos todos a ras del piso. Y el único que merece ser reconocido y el que está por sobre todo es aquel que lo llena todo y en todo. El único que sobresale, ese es Jesucristo. El texto continúa relatando en Lucas capítulo 22, verso 31, que en un momento, también en esa misma cena, Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Saben qué? Lo que Jesús está diciendo es: la iglesia que viene va a ser una iglesia zarandeada, va a ser una iglesia incomodada, va a ser una iglesia movida de un lado hacia otro. Es quizás una situación única para la iglesia contemporánea, pero el enemigo se va a levantar probablemente como no lo venía haciendo con la iglesia de este tiempo, y vamos a empezar a ver cómo la oposición a los principios del reino, a los valores del reino, incluso a algunos ministerios, incluso a algunas congregaciones, la oposición cada día va a ser mayor y va a ir en aumento. Y saben que cada una de estas situaciones van a ser determinantes para avanzar o para retroceder en el reino. Y saben que estamos siendo testigos, y creo que ustedes también lo habrán notado, de cómo aún en estos tiempos de pandemia hay un ataque sistemático de las tinieblas hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los matrimonios, hacia los jóvenes, un ataque sobre la educación, un ataque sobre los valores de la familia. Pero dice la Biblia que solo el ejercicio de esa fe por la cual Jesucristo intercede que no falte en cada uno de nosotros, nos va a hacer prevalecer. La iglesia de la pospandemia entendió que la intimidad de la última cena será determinante para vencer las tinieblas. Dice el texto de Romanos capítulo 13, versículo 12, que la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran una ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Por último, Jesús habló allí en el verso 36 del mismo capítulo 22, diciendo: pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje, otra versión dice la alforja, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Cuando Jesús los comisionó allá por el capítulo 10, verso 4 de este mismo evangelio, explícitamente les ordenó de que no llevaran dinero, de que no llevaran alforja, ni siquiera que llevasen 2 calzados. Pero a partir de ese momento en el que Jesucristo es crucificado, en el que se avecina la cruz y comienza una iglesia incipiente, Jesús le da otro tipo de características al envío de los obreros a la mies. Y creo que es lo que Dios en este tiempo más que nunca está marcando para su iglesia. Y coincide con ese momento en el que Jesús les habla allí en la cena. Después de la crucifixión, la iglesia entraría en una etapa de persecución. La iglesia entraría en una etapa de sufrimiento. Y no digo que se te vienen días de sufrimiento, no estoy diciendo que se te vienen días de dolor, de pérdida. Lo que quiero decirte es que el avance de la iglesia de Jesucristo, la expansión del reino, produce muchas veces dolor, produce muchas veces confrontación, produce muchas veces pérdidas. Y lo que es imperante, lo que no se negocia, es que cada uno de sus hijos necesitamos estar revestidos con esa espada del Espíritu. Hoy leía un comentario que ponía, que recordaba el pastor de hace tiempo: es la espada del Espíritu. No es tu espada, no es mi espada, sino que sigue siendo la espada del Espíritu, y esa no es opcional. Yo no puedo escoger o no escoger si tomo esa espada
espada del Espíritu, si tomo la palabra, si negocio, si no negocio. Necesitamos avanzar como hijos de Dios, sabiendo de que todo ha cambiado. El mundo cambió, el contexto cambió, la sociedad está cambiando. Probablemente lo que era ayer efectivo, hoy no es tan efectivo para la extensión del reino. Quizás las formas están cambiando. Como alguien dijo por allí, el futuro llegó. Pero ante todo este panorama, déjame recordarte que hay uno que permanece inmutable. Déjame decirte que hay uno que dijo de sí mismo que en Él no había sombra de variación, que Él permanece siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él no hay mudanza alguna. Hay uno que dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, sino que nos dijo que el cielo y la tierra, la pandemia pasará, pero su palabra no pasará. La iglesia de la pospandemia, más que nunca, necesita estar afirmado en la palabra de Dios. Y sabes que no nos podemos dar el lujo de andar desarmados espiritualmente para enfrentar lo que viene. Sabes que esa noche el mismo evangelio relata que Pedro creyó que había que agarrar una espada física y pensó que Jesús lo estaba habilitando para salir a cortar cabezas. Se salvó uno de los soldados que perdió una oreja, pero lo que Jesús estaba diciendo es mucho cuidado con la espada del Espíritu, porque a veces la podemos usar inconscientemente para lastimar a otro. Y hay de aquel que utiliza la palabra para lastimar a otro. La iglesia post-pandemia entendió que la intimidad con Jesús le da la estrategia para enfrentar lo que viene. Probablemente todos alguna vez, considerando nuestros horarios, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, habremos pensado el día que tenga más tiempo, el día que trabaje menos, que tenga que recorrer menos distancia con el vehículo, seguramente ese día podré orar más, podré leer más la Biblia, podré tener más intimidad con Dios. Te hago una pregunta y quisiera que no me la respondas, pero que en tu espíritu dejes que Él mismo trabaje en tu corazón. Y ante todo este panorama te pregunto, ahora que quizás teniendo en cuenta que al menos la primera etapa de la pandemia muchos tuvimos que quedar en nuestros hogares, ¿de verdad pudo ser así? ¿Pudiste tomarte más tiempo ahora que quizás estás menos momentos en la calle? ¿Pudiste crecer en tu intimidad con Dios? ¿O pudiste darte cuenta de que muchas veces tener más tiempo libre no significa que ibas a llegar a conocer más a Dios? Algo que últimamente me ha hecho mucho ruido y es con lo que quiero cerrar esta reflexión. Tiene que ver con un pensamiento que se me dio por llamarlo el síndrome de la cámara apagada. En los últimos meses, la gran mayoría de nosotros, no digo todos, descubrimos algo totalmente desconocido o poco utilizado por la mayoría de nosotros, que tenía que ver con las plataformas digitales, ¿no? De un día para otro, la gran mayoría descubrimos que había algo llamado Zoom, algo llamado Cisco, Meet, como quiera que sea, y mediante un dispositivo podíamos estar en contacto con mucha gente, podíamos estar en una reunión desde casa. Surgió con mayor énfasis el teletrabajo, de pronto nuestros niños empezaron a aprender y la seño aparecía en una ventanita de 5 centímetros por 5 y trataba de explicarles y nos dimos cuenta lo difícil que era para la seño tratar de tener a 20 nenes concentrados mientras uno juega, uno salta y quizás algunos prestan atención. Y también nos dimos cuenta lo difícil que es para nuestros hijos tratar de aprender con ese sistema, pero en el mejor de los casos fue lo que pudieron recibir. En este mismo momento, hoy domingo, usted se está congregando en la comodidad del living de su casa, probablemente en pantuflas, recién bañaditos, sin la necesidad de buscar una camisa o buscar alguna prenda que solamente se utilizaba para la reunión. Seguramente hoy en día usted tiene la posibilidad de asistir a la escuela de liderazgo, de servidores,
al camino hacia tu propósito, puede tener su propio grupo de crecimiento desde la comodidad de su casa, puede asistir a un retiro de matrimonios desde la comodidad de su casa. No existen limitaciones para estar conectados. Y a su vez, otros utilizan otro tipo, pero siguen estando. Y algo que también me llamó la atención es que aún veo personas mayores haciendo todo lo posible para poder conectarse. Veo gente que no sé cómo hace, pero que llama por WhatsApp a otro y se juntan por WhatsApp y allí uno llama por videollamada. La cosa es que aún las personas mayores, con el uso de la tecnología, están todos conectados en un mismo espíritu. Y algo que al menos yo entendí, quizás ustedes ya lo sabían, lo he aprendido últimamente, y es que existe una velocidad de bajada, de descarga de datos. Quizás usted me dice, mira, este es tan vivo y no sabía eso, pero hay otra velocidad que es una velocidad de subida, ¿no? Que esa prácticamente sirve para que desde cualquier dispositivo nosotros podamos precisamente subir el contenido que queramos subir. Fotos, podamos subir videos. Y sabe que, al menos en nuestra ciudad, creo que en gran parte de la Argentina, la mayoría tiene acceso a Internet en sus casas y si siguieron el consejo de su pastor, habrán invertido en una buena calidad de Internet en este tiempo, en un buen servicio de Internet, porque se le va a volver sumamente necesario para lo que viene. Pero hay veces que, como yo, ignoramos estas cosas y por eso algunos se van a dar cuenta a partir de quizás de este mensaje que cada vez que ustedes se conectan con Zoom, algunos aparecen con una cara sumamente nítida, probablemente no es la mejor, pero nítida, ¿no? Y otros aparecen en cuadritos, en muchos cuadritos, y uno dice, ¿por qué siempre la imagen del otro sale bonita y la mía no sale tan bonita? Probablemente el otro tiene otra velocidad de subida diferente al caso nuestro, y por eso se ve y se corta, y a él no se le corta, y a mí se me corta, o se nos corta a ellos y no a nosotros. Pero muchas veces la solución para que no se corte terminó siendo: apago la cámara y sigo conectado. Por eso a veces en las reuniones masivas de cualquiera de estas plataformas, ustedes y yo vemos un montón de cuadritos negros con los nombrecitos de cada una de las personas, porque no pueden prender la cámara y uno no sabe si están durmiendo, si se fueron al baño, si están tomando notas, si están jugando con el celular. Simplemente no prenden la cámara, o otros no se dieron cuenta que estaba prendida la cámara y quizás algún funcionario por ahí olvidó el pequeño detalle de apagar la cámara y quedó expuesto. Pero hemos visto también de que cuando uno deja la cámara prendida, en este tiempo hemos conocido desde la comodidad de nuestros hogares la cocina de otro, hemos descubierto el dormitorio de otros, hemos visto gatos pasar por frente de la cámara, perros subidos arriba del hombro. En las reuniones de Zoom hemos visto toda clase de mascotas, hemos visto gente con maquillaje, sin maquillaje, totalmente distinto a lo que veíamos cada domingo. Hemos visto gente peinada, despeinada, con filtros, sin filtros. Y todo eso nos llevó a entender de que la última cena de Jesús con sus discípulos fue con la cámara prendida. La última cena que los discípulos tuvieron con Jesús fue con una conexión sobrenatural. La última cena de Jesús no tuvo que ver con la cantidad de cuadritos apagados que había, sino que tuvo que ver con poder encontrarse cara a cara con Él. Jesús pudo verlos, pudo observarlos, pudo descubrir que en el corazón de ellos todavía había el pensamiento de, ¿quién va a ser el mayor cuando Jesús se vaya? Todavía había en el corazón de Pedro la idea de que porque en un momento Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Todavía Pedro pensó que listo, soy el número uno. Pero Jesús le dijo, mirá que el diablo ha pedido
zarandearlos. Y te aviso otras cositas más. Se te viene una nochecita difícil, Pedro. Ese tiempo de comunión también sirvió para que más de uno se diera cuenta de que delante de Jesús estamos todos expuestos. Delante de Jesús no hay cámara apagada que nos salve. Delante de Jesús estamos parados frente a aquel que lo ve todo. Y cuando en un principio te comenté lo de ese mensaje de la nutricionista, sabes que cuando nos acercamos a Jesús no podemos hacerlo rapidito. No podemos hacerlo con Jesús una comida ligera y ver qué es lo que sucede. Lamentablemente mucha gente está hoy en día mal alimentada porque la última mesa todavía está puesta delante de sus pies. Pero a veces más de uno prefiere vivir un evangelio picoteando de la mesa que Cristo puso delante de ellos y se pierden la oportunidad de descubrir todo lo que Jesús tenía para cada uno de ellos. La última cena Jesús se dio el lujo de poner al máximo nivel la conexión con ellos. De subida, de bajada, tenían acceso a Él. Él tenía acceso a cada uno de ellos. Y cuando se acercaban delante de Él, Jesús podría verlos. Jesús supo lo que pensaban, Jesús supo lo que sentían, Jesús supo lo que venía delante, cuáles eran sus miedos, sus dudas, sus incertidumbres. Ellos tuvieron acceso al dolor de Jesús la noche previa y sin detrimento de nadie. Ustedes saben que voy a utilizar esta ilustración y espero que no se malinterprete, pero hay veces que el servicio, la conexión no llega a ciertos barrios, no llega a ciertos lugares y quizás vivís muy lejos desde donde se genera la señal y tenés un contexto difícil para poder acceder. Como dijo un relator de boxeo, salí de ahí, maravilla. Si el contexto te está complicando, si el contexto no te permite tener la mejor conexión con Jesucristo, lo mejor que tenés que hacer es recuperarlo, salir de ese lugar, buscate un lugar mejor, recuperar la conexión. Sabés que aún en este tiempo he descubierto que como pude quizás charlar con más de un líder de la congregación, cuando ustedes se acercan a la presencia de Dios pueden escuchar el corazón de Dios, pero este tiempo de pandemia en algunos aspectos nos ha distanciado y sabes que la iglesia que viene no es una iglesia con cámara apagada. Tengo la leve sensación de que la cámara apagada estuvo siempre metida en el cristianismo. No lo digo con la iglesia del camino puntualmente. Tengo la leve sospecha, y quizás alguno podrá coincidir conmigo, de que por años tuvimos gente sentadas en nuestras congregaciones con la cámara apagada, que no querían mostrar, que no querían, que preferían cumplir, estar, que uno viera el cuadrito ahí que formaba parte del grupo, pero que nunca pudieron mostrar lo que realmente estaba en sus corazones, que quizás no participaban de los tiempos de adoración, quizás no disfrutaban mucho el hecho de estar y recién lo comentábamos, pero no sé si se habrán dado cuenta, pero es algo que ocurre cada fin de semana. La conexión que estamos teniendo, ustedes desde su casa, nosotros desde acá, cuando empieza la reunión hay cierto número de personas conectadas que las podemos ver, cierta cantidad de dispositivos que a medida que avanza la reunión llega hasta un punto y a partir de ese momento, cuando empieza a promediar la reunión, empieza a bajar y al final, a veces antes de terminar la reunión, está la mitad de la gente conectada. Y me pregunto si no tendrá que ver con aquello que ya tenemos incorporado en nuestras vidas y aquello que acontecía en lo presencial no sucede hoy en día a través de las conexiones. Todos conocemos gente que quizás llegaba más tarde para no tener ese tiempo de intimidad con Dios en la adoración. Y todos conocemos cuando, en nuestro caso en la congregación, cuando Raulito, cuando Rodri enfilaban para el lado del piano, gente que decía, bueno, se acabó el servicio, me voy yendo. Y se desconectaba de manera presencial. Y se perdía una cena especial que Dios tenía, muchas veces preparada en un tiempo de ministración. Cuando Jesús dijo, necesito
que cada uno esté conmigo, porque este momento es especial. La cena que Jesús disfruta allí con cada uno de sus discípulos, para Él fue trascendente, para Él fue fundamental. Fue la última inyección de ánimo que necesitó previa a la cruz. Y aún sirvió para advertirles de lo que venía. Cierro con esto. La iglesia post-pandemia tiene claro su identidad. A sus integrantes no les interesa sobresalir. Ninguno quiere ser mejor que otro. O entendieron perfectamente de que no son mayores que el otro. No compiten entre los ministerios, no buscan el reconocimiento humano, no buscan prevalecer con sus actividades por sobre los otros. La iglesia de la pospandemia ya no se está peleando por quién es el mayor. Entendió perfectamente lo que dice Jeremías capítulo 15, verso 16. Cuando descubrí tus palabras las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. La iglesia pospandemia sabe que habrá oposición, pero está confiada en que su fe no caerá porque Cristo mismo intercede y pelea por ella. La iglesia de la pospandemia sabe perfectamente que habrá confrontación, sabe que habrá lucha, sabe que se vienen quizás tiempos agitados, pero entendió lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama los elegidos y los fieles. Y lo último dice, la iglesia de la pospandemia aprovecha todos los recursos que Dios puso en sus manos. Agarra tu dinero, agarra tu alforja, agarra todo lo que tenés, que hay necesidad de extender este reino más que nunca. Pero por sobre todas las cosas, nunca te olvides de la espada del Espíritu. Puedes incorporar todo lo que quieras, todos los recursos te son válidos, pero no te olvides que necesitamos conocer esa palabra de verdad y poder transmitirla a aquellos que lo necesitan. Más que nunca necesitamos una palabra de consuelo, de fortaleza, de dirección. La gente está pidiendo a gritos una palabra que venga del corazón de Dios. Y no podemos tirarle frasecitas hechas. La gente necesita recibir una palabra genuina. Jesús le dijo, se vienen momentos en que van a necesitar tener la espada con ustedes, la palabra con ustedes. Van a necesitar que esa palabra penetre hasta lo más profundo. Así que basta de juegos, necesitamos palabra, necesitamos contenido, necesitamos que esa palabra more en cada uno de nuestros corazones. Y saben que Jesús mismo, allí en Juan capítulo 6, verso 63, dijo, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Lo que yo les he hablado, las palabras, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos esa palabra en cada uno de nuestros corazones. Se viene un tiempo de desafíos importantes, pero estoy convencido también de que la iglesia de Jesucristo va a experimentar un mover de Dios sobrenatural, un mover de Dios eterno como nunca antes aconteció. Y vamos a ser testigos de ese avivamiento que viene para cada uno de nosotros, pero puntualmente para la iglesia de Jesucristo. ¿Me dejas orar para terminar? Luego los chicos del Ministerio de Adoración nos van a estar ministrando con un tiempo de adoración. No te apures en irte, no te apures en dejarnos. Necesitamos una iglesia que permanezca en la intimidad del lugar que Dios preparó para cada uno de nosotros. Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque hasta el día de hoy podemos escuchar tu voz convocándonos. Hasta el día de hoy podemos escuchar a Jesús partiendo el pan en medio nuestro, pero podemos estar recostados sobre esa mesa que vos preparaste. Señor, queremos disfrutar de estos momentos. Queremos disfrutar de estos tiempos de comunión en tu presencia. No queremos ser de aquellos que entran y salen apurados. No queremos ser de aquellos que picotean, que pasan, toman algo y se van. Queremos ser aquellos que se sientan, que están en el piso, que reconocen que lo único que va a sobresalir es tu presencia y tu amor infinito. Señor, sabemos que vendrán tiempos quizás difíciles para la iglesia,
tiempos de dolor, de persecución, de clamor, pero también estamos seguros de que hay alguien que delante de la presencia del Padre clama para que tu fe y mi fe no caiga. Y también sabemos que necesitamos que tu palabra more en nuestros corazones para poder blandir esa espada del Espíritu, para deshacer las obras de las tinieblas, pero también para edificar, para fortalecer, para consolar, para sanar. Necesitamos que esa palabra sea carne en cada uno de nosotros. Te amamos, Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.